La tapa de la revista Noticias de esta semana. Alerta, inteligencia artificial, el fin de la realidad. El tema central de la revista Noticias de esta semana que está en todo el país. Nos interesó tanto este artículo que quisimos pedirle a Pablo Wannon que venga al programa. Pablo es el responsable de este artículo que de alguna manera pone el eje, el centro de la información en la agenda, porque de esto se habla en el mundo en este momento. Y yo le pedí a Pablo que me acompañara en el desafío de explicar esto para aquellas personas que probablemente no tenemos las herramientas para poder comprender en su profundidad de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial y comprender por qué algo que parece tan distante o de ciencia ficción o de películas que alguna vez vimos en el cine o en la tele, nos va a tocar muy de cerca y puede modificar nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra vida. Algunos son más tremendos, ¿eh? Algunos dicen que, bueno, vamos a meternos en ese tema, pero algunos dicen que esto puede destruir la civilización. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto, bueno, sí, tiene varias aristas el tema. Hay una inteligencia artificial que ya nos estaba atravesando. Uno por ahí no se da cuenta, pero cuando identificaba las fotos con los reconocimientos de rostro, de los hijos, hay toda una inteligencia artificial del día a día que ya hace varios años que está, ¿no? Otra es la traducción de textos, que cada vez es más perfecta. Para los investigadores de inteligencia artificial es un problema resuelto, ellos dicen que es un problema resuelto. Pero por lo que me estás convocando acá es porque pasó otra cosa. No es que pasó solamente la inteligencia artificial, sino que hay como varios sabores de inteligencia artificial y hay una nueva que se llama las inteligencias artificiales generativas, que esas es como que generan nueva información, ¿no? Y bueno, ¿y ahí qué pasó? ¿Por qué hablamos del fin de la realidad, ¿no? ¿Por qué hablamos del fin de la realidad? Porque estas inteligencias artificiales lograron representar el lenguaje, ¿sí? Y el lenguaje es una representación de la realidad, ¿no? Nuestra realidad es muy complicada, tenemos acá un vaso cada uno. El lenguaje logró simplificar la realidad. Yo a esto ya simplemente le digo copa con agua, se me puede tomar un poquito y abstraigo de toda la complejidad de la realidad con el lenguaje, es como que la abstrae, ¿no? La inteligencia artificial esta nueva, la que está generando todos estos temas, tiene que ver con que pudo a su vez simplificar el lenguaje, de tal manera que la inteligencia artificial ahora habla bien. Si está hablando la inteligencia artificial, habla perfecto, ¿sí? Si lo que dice es correcto o no, bueno, ese es el tema que nos convoca, ¿no? Pero un chico de 3 años también habla muy bien y dice cosas muy creativas. ¿Por qué? Porque no está condicionado por la experiencia. Ya encontró la manera de hablar, la sintaxis del lenguaje. Y uno, wow, qué creativo que es, ¿no? Porque al no estar condicionado por la experiencia, dice cosas y por ahí algunas están bien y otras están mal. Y nosotros tenemos mucha memoria para decir las que están bien y felicitarlos, etc. La inteligencia artificial está en ese estadio, ¿no? Está en un estadio donde genera información, la genera súper bien y el problema que tenemos es que lo dice tan bien que la vamos a creer como cierta. Y como la vamos a creer como cierta, la vamos a retuitear, la vamos a poner en nuestras redes, la vamos a poner en nuestros artículos, ¿sí? Y no nos vamos a dar cuenta que es falsa, porque está demasiado bien armada. Hay una nota en el diario Clarín de hace unos días de Gonzalo Abascal que dice, sé inteligente, prohibir la inteligencia artificial, y muestra, por ejemplo, en el The Guardian de Inglaterra, que bueno, ahí se descubrió un contenido hecho por inteligencia artificial que nunca se había escrito. En el Washington Post se informó sobre un escándalo sexual de un profesor universitario de Washington, citando al Post del año 2018 que nunca había pasado. Y también hay otros casos, como por ejemplo la foto de Donald Trump o la foto del Papa con ese camperón blanco, que nunca existieron, pero muchos dieron como cierto. Y se puede todavía, porque lo estamos hablando, diferenciar lo real de lo irreal. Pero ¿qué va a pasar más adelante? ¿Nosotros nos vamos a contentar observando una realidad que en realidad nunca existió? Exactamente, y para diferenciar la realidad de la irrealidad vos tenés alguna experiencia, alguna manera de verlo. Entonces uno a veces se da cuenta si conoce mucho de ese campo. O sea, por ejemplo, si uno sabe mucho de lo que sea, ¿no? De vinos, y le pregunta al ChatGPT, que es el que está usando por esto, se da cuenta si te está diciendo algo falso o no. Pero yo por ahí que sé menos de vinos, está tan bien argumentado que no tendría ningún disparador, ninguna alerta que me diga a mí que esa información es falsa.
porque te lo justifica perfecto. Por ejemplo, a mí me encanta investigar a Einstein, yo investigué mucho sobre cuando vino a la Argentina, y yo le empezaba a preguntar a ChatGPT y me decía todas cosas que eran totalmente mentiras, pero yo les podía mostrar a amigos míos que son físicos y todos, y también les iban a dar por ciertas. Porque es muy bien, te decía que cómo jugaba Einstein al ajedrez y por qué y no jugaba. Entonces, bueno, no había. Pero si vos no tenés alguna forma de desconfiar, no lo vas a hacer. Entonces, por eso está hablando de esta realidad nueva, lo que genera para nosotros es un nuevo entendimiento, ¿no? O sea, yo les puedo asegurar a ustedes televidentes que nosotros acá somos reales, ¿sí? Pero ya no es tan fácil de decir, ¿sí? Ya no es tan fácil, ¿sí? Porque ustedes lo están viendo en un formato digital, o sea, no están en la realidad, ¿no? Hay un cuadro de Magritte muy famoso que en la remera tiene una pipa y dice, esto no es una pipa, es el dibujo de una pipa. Entonces, ¿de qué manera ahora con la inteligencia artificial alguien tomó mi voz, tomó mi cara, hizo un video y eso lo llaman los deepfakes, que serían esas cosas súper falsas, empieza a ser mucho más complejo de tratar? Entonces nosotros como periodistas estamos tratando de entender cómo despertamos un poco una nueva manera para las personas de ser más críticas con la información, digamos, basalmente, ¿no? Ahora, Pablo, yo tengo una pregunta, ¿no? Sí. Porque obviamente que toda tecnología en el mundo cuando avanza es importante, siempre es importante el progreso en la humanidad, pero hay tres tipos de inteligencia artificial, creo. Una es la estrecha, la otra es la general y la otra es la superinteligencia. Lo que yo te pregunto es, y me preocupa, uno mira esta película que estamos viendo ahí en pantalla, que uno obviamente la disfrutamos y la vimos todos. ¿Cuán lejos estamos de llegar a eso? ¿Y cuál de estas tres inteligencias es más peligrosa para el ser humano? No, a ver, el futuro no lo podemos pronosticar, hay que ser humildes ante el futuro. El futuro no lo conocemos, ni nosotros, ni la inteligencia artificial, nadie conoce el futuro. El problema que tenemos más concreto es que esta que ya tenemos es demasiado peligrosa, ¿sí? No sé qué va a pasar con esa. Hay gente que dice que es el fin de la especie humana, hay gente que dice que es un tema evolutivo, donde en general si hubiera otras civilizaciones en otros mundos, es algo casi evolutivo, que bueno, en un momento tu inteligencia termina quedando una máquina que a su vez es inteligente y uno pasa a ser una especie de descarte. Pero digamos, eso es tal vez una visión más apocalíptica y yo no te puedo decir si esto va a pasar en 5 años o en 50, pero ahora hay un problema. Ahora hay un problema y por eso hubo una firma, ya hay más de 26.000 investigadores que firmaron de parar la inteligencia artificial, porque ahora sí hay un problema con esta. ¿Será una pequeña inteligencia artificial? Sí, bueno, pero esta pequeña... No somos tan infantiles que esta es problemática. ¿Italia ya prohibió la inteligencia artificial? Sí, China, por ejemplo, no quiere una IA generativa que vaya en contra del socialismo, porque imagínate, ¿se acuerdan todo el tema de Putin con Hillary Clinton, que volteó una elección americana con un tema de inteligencia, saber en qué estados precisamente un pequeño porcentaje de la población cambiaban los representantes y así Trump le ganaba la elección a Hillary Clinton. Entonces ahí se hizo una fábrica de trolls de información falsa. Pero a ver, uno habla de información falsa. La información falsa es difícil de producir porque vos tenés que entender profundamente cómo las personas piensan para que el Papa con la campera pasa a ser algo verosímil. Si vos pones cualquier cosa ya no es verosímil, entonces ya la gente lo descarta. Hay una técnica de ingeniería social para hacer eso y era costoso. O sea, dicen que Putin usó una granja de 300, de 400 personas pensando en ese tema. Si vos tenés que poner el dinero en eso es costoso. Con las ideas generativas, las inteligencias artificiales generativas, esto pasa a ser, no digo que un juego de niños, pero baja muchísimo su nivel de complejidad. Ahora, inclusive lo que pidieron en esa carta que hemos conocido, dieron una suspensión. Exactamente. Es decir, como aceptando que esto va a seguir teniendo una evolución. Tal vez tenemos que pensar qué normativas hay que tener. En la Unión Europea se está pensando en tener una normativa unificada, ¿no? Es decir, hay un cambio, en el concepto del poder alrededor de esto, ¿no? Porque yo dije, el lenguaje representa la realidad, ¿sí? Y estas inteligencias artificiales representan el lenguaje, por lo tanto, indirectamente están representando la realidad y por eso es que China o Europa, todos quieren que se adecue a ciertas líneas ideológicas, ¿no? Y controlar eso, por eso se hizo este pedido, esta pausa. A ver, no es una pausa real, es un llamado de atención, claro. Porque al final Elon Musk siguió investigando y creó ahora su empresa True, que dice que va a tener la verdad, bueno, ¿no? Pero fue una forma de, sobre todo hay un grupo de gente muy importante que viene del MIT,
que hizo este llamado, digamos, ¿no? Y bueno, todos los demás se prendieron para decir, bueno, si algo pasa malo, yo por lo menos firmé la carta. Pero la verdad es que todos siguieron investigando y se sigue. Pablo, para terminar y agradeciéndote que hayas venido, no lo podemos predecir, pero a mí me da temor que esta inteligencia artificial aplicada a lo cotidiano pueda reemplazar al hombre en los trabajos cotidianos y que destruya el día de mañana las fuentes de trabajo habituales que hacemos nosotros los humanos. En principio lo que estamos viendo es que no hay que temer tan fuertemente a eso, porque como se equivoca mucho, por lo que estoy explicando, ¿sí? Tenés que tener el otro que sepa. Si vos sabés, te ayuda un montón, ¿sí? Muchísimo. O sea, este programa requiere cierto tiempo humano. Ustedes por ahí no lo ven, pero bueno, hay personas detrás haciendo el programa. Es tiempo humano. Si parte de ese tiempo humano uno se lo logra pasar a la inteligencia artificial, lo que pasa es que el estándar de calidad del programa va a ser mucho más alto. O sea, el mejor programa de televisión hoy en día va a ser el peor dentro de 3 o 4 años usando esto. Entonces, lo que cambia es que nosotros, el estándar de calidad de cualquier cosa, sea un juego de computadora, un programa de televisión, un periodista haciendo un artículo, ¿sí? Yo, por ejemplo, un periodista haciendo un artículo, yo no sé pintar, yo no sé hacer la foto de mi artículo, pero con las ideas generativas me puedo crear una imagen que es la mejor imagen para mi artículo hoy en día. Entonces yo cambio mi nivel de calidad. Entonces, el norte, y para lo que se están desarrollando estas tecnologías, es para eso. Que en algunos problemas puntuales haya, sí. Pero la idea es que al tener más tiempo libre vos aumentás tu nivel de calidad. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Pablo Guanon, les recomiendo que lean el artículo en la revista Noticias de esta semana. Bueno, cambiamos de página.